Bueno, Besío Tashmaya, con la ayuda del cielo, vamos a tratar de explicar, un poquito sobre cosas tan importantes que tenemos en todas estas perashot. En esta perashot aparece como protagonista, después de fallecida, aparece Sara Imenu. Cosas que, bueno, la Torah no se extiende mucho en descripciones sobre cosas, sobre la vida de las mujeres, supongo que un poco por recato. Pero acá la Torah destaca, después de que nos deja Sara Imenu. Igual también vemos muchas cosas sobre Sara Imenu en las perashot anteriores. Pero bueno, nos cuenta aquí que fue la vida de Sara 100 años y 20 años y 7 años. Son los años de Sara Imenu. Toda esta forma extraña en que está escrita la Torá con respecto a Sara Imenu en los años, en vez de decir 127, dice fueron 100, fueron 20, fueron 7, eso ya lo explicamos en otras oportunidades. Y por supuesto que podemos encontrar muchas explicaciones al respecto. Y murió Sara en Kiryat Arba, o Hebrón, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a homenajear a Sara y a llorarla. Todo esto, bueno, vamos a contar una cosa que es algo algo que ocurre muy comúnmente. Nos dice Rabbi Shlomo Levinstein Shlita que hay justos muy grandes en el mundo, Baruch Hashem, que en sus vidas ellos tienen una vida muy reservada, una vida muy oculta, y ellos no publican sus acciones. Eso los hace más justos, por supuesto, pero en vida no se los conoce como unas personas muy elevadas. No se revela su rectitud. Y son realmente muy justos, pero solamente cuando estas personas dejan el mundo. Cuando recordamos, cuando homenajeamos y encontramos las acciones que ellos realizaron, entonces ahí se puede ver para todos, se puede ver que se trataba de ejemplos, se trataba de personas con acciones muy buenas, pero que por supuesto el Señut, el recato, escondió esas acciones. Es muy común hoy en día que se habla de personas que son Hasidim, o personas que dicen que yo adopto costumbres hasídicas. No sé cuál es la intención al decir palabras así. Pero ahora vamos a ver realmente algo maravilloso, que tiene que ver, por supuesto, con Sara Imenu, y que lo trajo el Rab Shlomo Sabin en su libro Sipurei Sadikim, Sipurei Hasidim, Relatos de Hasidim. Cuando nosotros decimos Hasidim, ¿qué quiere decir Hasidim? Son, personas piadosas. Estos son Hasidim. El término exacto, nosotros podemos describirlo, así lo dicen nuestros sabios, que está el Sadik y el Hasid. ¿Qué es el Sadik y qué es el Hasid? El Sadik es la persona justa, la persona que hace las cosas como se deben, como nos dice la ley, como nos dicen las buenas costumbres. El Hasid es el piadoso. Piadoso es una persona que hace cosas que están por encima de la ley. Esto significa ser una persona piadosa. Ahora, vamos a ver qué está escrito en este libro Sipurei Hasidim. En la época en que uno de los rabinos más importantes ahí en la zona
era en la ciudad de Berdichov, Rabbi Levi Yitzhak Berdichov, que conocido porque él siempre encontraba méritos para cualquier persona. En esa época falleció en la congregación un yudí muy adinerado que era conocido como un amarrete, o avaro, o como queramos decirlo. Él como que no largaba un centavo. O, como dicen, cocodrilo en el bolsillo. La gente, el grupo de gente que hace el entierro, la Hebre Kadishe, ellos encontraron la oportunidad, encontraron que era el momento especial para poder obtener un dinero muy grande para una cantidad de dinero muy grande para caridad, que era necesaria por supuesto, y que ahora era la oportunidad para sacarle a los herederos, sacarle mucho dinero para enterrar al difunto. Por eso, a los herederos le pidieron una cantidad extremadamente grande por el pedazo de tierra donde iban a enterrarlo, y los herederos se negaron. Y después de idas y venidas, entonces todos fueron a hablar con el Sadik, con el justo, con Rabbi Levi Yitzhak Berdichov, para que él se encargue de decidir cuánto tenían que poner, y lo que él diga todos iban a aceptar. Cuando fueron a verlo al justo y le contaron sobre la muerte de este hombre, Rabbi Levi Yitzhak, él se entristeció muchísimo por la mala noticia, y lo primero que hizo fue ordenarle a la gente de la Hebre Kadisha que no exijan a los herederos, que no exijan dinero, que no le exijan ni un centavo, sino que reciban solamente lo que ellos estén dispuestos a dar por su voluntad. Y además pidió que se le informe a él el momento que se iba a realizar el acompañamiento y el entierro, porque él mismo iba a estar presente en todo el acontecimiento. Todo esto sorprendió a la gente, que también se preocuparon por asistir al acompañamiento. Y por supuesto que cuando se escuchó en toda la ciudad que Rabbi Levi Yitzhak, él mismo, iba a estar presente en los homenajes del fallecido, todos salieron a escucharlo. Y fue un honor muy grande para el difunto. Bueno, todos estaban presentes, y entonces todos se preguntaban, ¿por qué darle tanto cabod a una simple persona tan avara, que no amarrete, no sé cómo se dice en otros países? Bueno, él les dijo, Rabbi Levi Yitzhak, que él comenzó a dar ahí en el homenaje, empezó a hablar para honrar al fallecido. Él dijo, yo tuve que juzgar 3 juicios de Torá con este hombre, y en los 3 él fue el que ganó el juicio en estos 3 juicios de Torá, por supuesto. Yo les voy a contar el contenido de estos juicios, y van a entender por ustedes mismos que hay que darle mucho honor a este hombre. El primer juicio, que así vamos a contar todos los hechos. Un yudí era, vamos a decir, comisionista, vamos a ver si esa es la palabra correcta. ¿Qué hacía? Él
vendía vinos, compraba y vendía vinos. Los comerciantes de la ciudad le pagaban dinero para que él viaje al gran mercado, a la ciudad grande, como se acostumbraba en Europa. Él compre para ellos el vino y él iba a recibir una comisión por, por el trabajo que hizo de ir a comprar vino para los comercios. Uno de esos días, cuando el hombre terminó de hacer todas las compras y se disponía a pagar, de repente, para su sorpresa, ve que el dinero no está. El dinero desapareció de su lugar donde debía estar. No está el dinero. Y se trataba de una suma muy grande y por supuesto él recibía una pequeña comisión por el trabajo que hacía. Pegó un grito así un grito de queja, salió de su boca y suspiró y se desmayó. Cayó a tierra y se desmayó. La gente que estaba alrededor se preocuparon por despertarlo, pero al despertar y cuando recordó el dinero que se perdió, volvió a desmayarse. Bueno, trajeron médicos y los médicos no podían hacer nada, no había nada que hacer. Lo despertaban, se acordaba, se desmayaba otra vez. Entonces, ellos lo único que hicieron fue decirle a la gente que se vaya. ¿Por qué? Porque este hombre estaba en peligro de vida y había que dejarlo. Los médicos estaban ahí con él tratando de hacer algo, pero que la gente se vaya. Justo en ese momento pasa por ahí nuestro homenajeado, este hombre amarrete, el que hoy estamos acompañando a su descanso eterno, y él entendió lo que pasó y enseguida pegó un grito, desparramó, o sea, se metió entre la gente que todavía estaba ahí agrupada y dijo: encontré el dinero, encontré el dinero. ¿Bien? En un segundo, todo esto llegó a los oídos del que se había desmayado y entonces ahora se despertó. Se despertó con lágrimas, con mucha emoción y le dio al hombre cómo tenía ordenado el dinero, cómo lo tenía guardado, que así tenía tantos billetes y tanto así y tanto así. Y el hombre corrió, fue a buscar el dinero, parece que fue al banco también para cambiarlo de la forma que el hombre lo tenía. Se lo dio, se lo puso en las manos al hombre y se fue de ahí. Todos estaban contentos porque se resolvió el problema y se encontró el dinero. Y cada uno se fue a su casa. Y por supuesto que a nadie se le ocurrió pensar que el dinero no había aparecido en verdad, porque la verdad es que el dinero no apareció. Y por supuesto era el dinero propio de nuestro amigo que falleció, que él decidió desembolsar ese dinero para, vamos a decir, para salvarle la vida tal vez a este hombre. Solamente una persona, aparte de la persona que dio, él sabía lo que pasó. ¿Quién fue la persona que sabía lo que pasó? La verdadera persona que encontró el dinero. ¿Por qué? Porque un tiempo antes de que aparezca, él había encontrado todo el dinero y el instinto de él, el instinto del mal, estaba sobre él y no le permitía devolver el dinero que había encontrado. De todas maneras, cuando él vio lo que pasó, él estaba ahí también. Lo que vio lo que pasó delante de sus ojos, entonces ahí empezó a despertar
un arrepentimiento y pudo sobreponerse al instinto del mal. Hasta que finalmente él decidió devolver el dinero, devolver todo el dinero. Él llegó a haber dicho, se encontró con el millonario y le dio el dinero y le contó qué es lo que había pasado. Que el dinero lo había encontrado él y que él tenía una lucha interna para consigo mismo, una lucha para devolver o no devolver el dinero. Pero este hombre se negó a recibir el dinero y le dijo, yo pude cumplir un precepto, salvar una vida. Este precepto me lo puso delante a Koshworhu y yo no estoy dispuesto a renunciar a esta misión que cumplí. Finalmente llegaron a un Din Torah, un juicio de Torah, y uno decía, yo encontré el dinero y yo tengo que pagar. En cambio el rico decía, tal vez en su momento deberías pagar, pero yo cumplí el precepto y yo no estoy obligado a recibir de ti el dinero, porque yo el dinero lo entregué con mi voluntad. La decisión del juzgado, de los jueces de Torah, el Rab Levi Yitzhak, fue para bien del millonario. La razón la tenía él y él no estaba obligado a recibir ese dinero en absoluto. ¿Qué pasó después con el dinero? No sabemos, pero seguramente el hombre que lo encontró, seguramente lo habrá entregado todo en Sedacá, seguramente. O lo habrán dado para alguna institución de Torah, o para estudiantes de Torah, o para una escuela, o un hospital. Segundo juicio de Torah. Esto pasó, vamos a ver, cuando... a ver. Be'ikbot nesiato shel echad me'aniei irenu Berdichov le Merhakim. Uno de los pobres de la ciudad de Berdichov viajó muy lejos para probar su suerte, a ver si Hashem le da parnasá en otro lugar. Durante un periodo muy largo, este hombre quiso probar. Tal vez la esposa, durante un periodo muy largo, Razaish Linsoa, él quería viajar, pero la esposa no aceptaba esto, de que él se vaya. ¿Y por qué? Porque ella estaba por tener familia. Sheventaim Atidim y Iladea Lerov Lalejem. No estaba por tener familia. Que mientras él estaba afuera, ¿qué pasaría con sus hijos? Que estarían hambrientos de pan. Igual ahora también estaban hambrientos de pan, pero no tanto. Eran pobres, pero no era que no tenían absolutamente nada. Pero si él se va, ahora, ¿qué van a comer los hijos? Finalmente, el marido tuvo una idea de esas ideas brillantes y le contó que había sido aceptado como secretario en un trabajo, en el trabajo de este hombre millonario, este hombre que falleció. Y entonces, en los negocios que él tenía que hacer, él lo mandaba de repente a otras ciudades, pero se comprometía que cada día jueves le iba a pagar
el tesorero de la empresa le iba a pagar el salario a la esposa, le iba a poner en su cuenta para que la esposa pudiera tener dinero. Que si él estaba fuera, si él viajaba, y por los negocios de este millonario, él viajaba, el dinero lo iba a tener y entonces no iban a pasar hambre en la casa. Y esto la mujer ahora sí aceptó. Y el marido viajó. Y cuando llegó el día jueves, y la mujer fue al tesorero del negocio para recibir lo que le correspondía. Para su sorpresa, el tesorero este la miró extrañado y le dijo que él no sabía absolutamente nada sobre ese asunto, que ni siquiera conoce al marido. O sea, todo esto aparentemente lo había inventado el marido. Entonces la mujer le dijo, ¿acaso tú me estás diciendo que mi marido es mentiroso? Le dijo la mujer enojada al tesorero. Y la mujer empezó a gritar. Y la mujer gritaba, mi marido nunca engañó a ninguna persona. Por eso dame el dinero que me corresponde con justicia. El hombre levantó también la voz hasta que... ¿por qué? Porque la mujer lo estaba enloqueciendo, le estaba inventando cosas que él, por supuesto, no sabía nada. Y cuando todos los gritos se escucharon en el cuarto contiguo donde se sentaba el millonario que estamos homenajeando, él salió para ver qué estaba pasando. Escuchó lo que pasaba y enseguida dijo, la mujer tiene razón. Yo mismo recibí a su esposo como empleado nuestro y yo me comprometí a pagarle a la mujer cada semana su salario. Y entonces en el momento le ordenó al tesorero pagarle cada semana el día jueves el mismo importe. ¿Bien? Mientras tanto, el marido, que había viajado para probar suerte en tierras lejanas, tuvo éxito con sus negocios y ganó una gran cantidad de dinero. Después de un periodo largo, él volvió a casa cuando, pensando qué sería de su esposa y de sus hijos, porque en realidad ella iba a ir a buscar el dinero y nadie le iba a dar nada. Y esperaba que con la gran cantidad de dinero que traía, entonces la esposa no se iba a enojar tanto. Seguro que se iba a enojar porque él le inventó una historia, pero ahora traía mucho dinero y entonces tal vez la esposa estaría contenta con eso. Porque tuvo que soportar durante un tiempo largo, años tuvo que soportar hambre, porque el marido viajó por años al exterior. Para su sorpresa, encontró a la mujer sonriente, a todos los hijos gorditos, bien alimentados, todos alegres, y la mujer le contó que el millonario donde él trabaja, él le hizo todas las semanas como corresponde, le dio el dinero, cada semana le pagó el sueldo que le correspondía. El hombre entró a su cuarto y se apuró a pensar, se apuró a calcular la cantidad de dinero que recibió la esposa durante todos esos años y corrió a la casa del millonario. El que, por supuesto, del que estamos hablando, que falleció. Y le pidió pagarle. ¿Y qué pasó? Otra vez. El millonario no quiere recibir. Yo no te conozco, nunca te vi, le dice al hombre. ¿Qué me tienes que venir a pagar? Yo a ti no te di ningún dinero, sino a tu esposa. Y lo que le di, se lo di como regalo. Así que yo no estoy obligado a recibir de ti absolutamente nada. Otra vez, Din Torah.
otra vez Din Torah, y otra vez el fallecido ganó el juicio. ¿Cuál fue el tercer Din Torah? A ver, esto fue entre él y una persona que habían decaído sus negocios, también en la ciudad de Berdicho. Esta persona tenía un negocio con el que podía ganar mucho dinero, pero, este hombre, como sus negocios habían caído, no tenía un centavo. Entonces, ¿cómo iba a ser ese negocio? Con ese negocio él iba a poder pagar sus deudas y podía levantar su negocio que había caído, pero no tenía dinero. Entonces, ¿qué hizo? Finalmente fue a ver al fallecido y le pidió un préstamo por el dinero que necesitaba. El fallecido le preguntó: pero tú no eres millonario. ¿Cómo yo voy a prestarte dinero? ¿En qué me voy a apoyar? ¿Cómo voy a hacer que tú me lo vas a devolver? ¿Acaso tienes garantes? Le contestó el hombre: Ala betujot shelval habitajón. ¿Qué es esto que le dijo? Por la confianza del dueño de la confianza. ¿Qué quiere decir? Que el garante va a ser Akadosh. Escuchó esto el fallecido y enseguida le dio el dinero del préstamo. ¿Por qué? Porque el dueño de la confianza, o sea, Hashem, con seguridad, en él me puedo apoyar sin ninguna duda. El préstamo, el que pidió el préstamo, hizo su negocio y tuvo mucho éxito. Pero pasó un tiempo, vino con el millonario para devolverle el dinero, pero otra vez este hombre no quiso recibir. Dijo: ya recibí el dinero completo. Dijo: ¿cómo puede ser? Y seguramente el Bala Bitajón, ¿no es cierto? El dueño de la confianza le devolvió el dinero. ¿Habrá sido algo así? Vamos a ver. ¿Cómo que recibiste?, le dice el hombre. Le gritó. Dice: yo no te pagué, yo no tenía que pagarte hasta ahora. Y tú no puedes reclamarle al garante, no le puedes reclamar dinero hasta que no se vence mi plazo de pago. Y yo no te di un centavo. Contestó el hombre: tú mismo dijiste que el préstamo yo lo hacía confiando en el dueño de la confianza. Y él me pagó toda la deuda. Y no solamente que me pagó, hasta salí ganando. Bueno, otra vez Din Torah. Y otra vez el fallecido fue el que ganó el juicio. No sé por qué ganó el juicio. No me explica acá cómo ganó el juicio. Pero después de estos 3 juicios de Torah, dijo Rabbi Levi Yitzhak Berdichev, nosotros vemos que este hombre no era absolutamente nada avaro ni amarrete, sino que todas las cosas las hacía en forma oculta, y por eso le corresponde un honor muy grande. Muchas veces, muchísimas veces, se sabe de las acciones de los justos, se sabe después de que dejan el mundo. ¿Y por qué? Porque son personas recatadas, son personas que no quieren tener fama, no quieren acreditarse nada de lo que hacen, porque así una vez dijo Rabbi Aaron Levi Steinman, Sejasel Libraja: si yo publico las cosas que hago, es como tener un pasaje, yo quiero viajar en avión, ahora que van a abrir los vuelos, quiero viajar en avión y mi pasaje ya está usado. Cuando voy a utilizarlo ya está usado. Yo llego al cielo a pedir mi recompensa
y la recompensa la recibí aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque se supieron mis acciones y recibí honores y recibí felicitaciones y todo el mundo dice, uy, miren qué persona justa, qué persona piadosa. Si nosotros ya recibimos el premio en este mundo, después en el mundo venidero que nos queda, ¿cierto? Bien. Bueno, más adelante en la Perashá nos dice que Abraham Saken Baba Yamim. Abraham era un anciano y venido en días. Así dice la Perashá. Esto lo dice antes de que, cuando dice que era anciano, ahora, ¿qué va a pasar? Que ahora le tiene que hacer el shidduch a Isaac. Baba Yamim, dijo Rabiuda, va Bediuplin. Vamos a ver qué es esto. Así trae el Midrash. Y Rabiaba Omer va be Kaflón. Los dos quisieron decir lo mismo. Diuplin viene de la palabra duplo o doble. Así explicó el Sefer Aroch, que Diuplin era doble. Y el que dijo Kaflón viene de Kaful, también es doble. ¿Qué quiso decir? Que Babe Yamim está entrado en días en los dos mundos, en este mundo y en el mundo venidero. Bien. Así dijo el Midrash, y de acuerdo a esta explicación, dice Rav Simcha Kessler, Sejes el Libraja, en su libro Sheviv Or. Rav Simcha Kessler era el Rav de la ciudad de Kiryat Sefer, donde yo vivo ahora, pero cuando yo fui a vivir ya estaba el hijo, Rav Meir Kessler, como Rav de la ciudad. Bueno, Rav Simcha Kessler nos trae qué significa esto Babe Yamim, y nos dice que en en todos sus días él vivió una vida eterna. ¿Por qué? Porque también en este mundo todos sus días estaban llenos de ocupados de la Torah y de los preceptos. Alguno puede preguntar, ¿cómo de la Torah? La Torah la recibimos después. La Torah la recibimos muchos años, 500, 600 años después, no sé cuánto. ¿Y cómo estaba? Como él sabía la Torah, sí, nuestros abuelos que sabían toda la Torah, cumplían toda la Torah. En el Kohelet Rabbah, también un Midrash al Sefer Kohelet. Ahí aparece, nos va a explicar un versículo del Teilim. Adam la Evel Dama, Yamin, Yamav, Ketzel Over. La persona, la persona en su vanidad, sus días pasan como una sombra. Algo así dice el Teilim. Lo importante es lo que vamos a explicar. Hay muchas comparaciones que se hicieron sobre esto, sobre lo que es la vida de cada persona. Y así dice el Midrash. ¿De qué sombra está hablando? ¿Que la vida sus días pasan como una sombra? Si hablamos de la sombra que proyecta una pared, es una sombra importante. Una sombra que una pared proyecta es una sombra que está mucho tiempo. Y si es la sombra de una palmera, también puede ser que es una sombra grande. Tiene consistencia esa sombra. Vino David a Melech y él explica sus palabras. Los días son como la sombra que pasa. Rabuna, en nombre de Rabaja, dijo que Edín Ofe de Abar, como el vapor que se esparce y desaparece. Betulia Ever Amia, o como que Of Ajolef, Besiló Jolef Imo. Dice, como el pájaro
que vuela y la sombra vuela con él. Shmuel dijo que silan shel diburim, como la sombra de las palabras, que no son nada. Las palabras no tienen sombra, ¿no es cierto? O sea, un pájaro que vuela puede ser que la sombra pase muy rápido, pero pasa. En cambio, las palabras, ¿qué sombra tienen? Bueno, hace falta entender lo que nos quiere enseñar el Midrash, que nos dice que la vida de la persona pueden ser como la sombra de una pared, de una palmera, o también, o sea, que tienen una consistencia. Y me parece que nuestros sabios vienen vienen a mostrarnos que nuestros días son un cero muy grande. O sea, la grandeza de los días son como un cero hasta que no se consideran ni siquiera como la sombra de una casa, ni siquiera como la sombra. No hablamos que se consideren como una casa, ni siquiera como la sombra. Porque si fuera la sombra de una casa, al fin y al cabo, bueno, esto tiene una finalidad específica. ¿Para qué? Para cubrirnos de la luz del sol, si necesitamos cubrirnos un poco. Y si nuestros días, los días de nuestra vida, tienen ese valor, entonces el versículo no... ¿Por qué dice como la sombra que pasa? ¿Qué es la sombra que pasa? De la misma forma respecto a la comparación con la sombra de la palmera, o, bueno, que es una sombra por supuesto mucho más estrecha que la sombra de una casa o de una pared. Pero, de todas formas, uno puede ponerse la sombra de la palmera y tampoco no es una sombra que pasa. Uno busca cómo ubicarse. Esperemos que el tronco de la palmera sea gordito para que nosotros podamos estar completos dentro de la sombra. Pero esto no es una sombra que pasa. ¿Con qué se comparan los días de la persona? De acuerdo a la opinión de Rabuna, el nombre de Rabaja, como la sombra de un pájaro que está volando. Que la sombra pasa volando también la sombra. Pasa muy rápido con el vuelo del pájaro. Y esto, por supuesto, no tiene ninguna finalidad, porque nosotros no podemos estar corriendo detrás de esa sombra. En cambio, para Shmuel, esto se compara los días de la persona con la sombra de las palabras. ¿Y ahora qué? Ahora esto no es nada. No solamente que no pasan rápido, como la sombra del pájaro, sino que directamente no existe, no hay nada. ¿Por qué? Porque las palabras son transparentes. También que no se las lleva el viento, ¿no? Pero todo esto nos viene a mostrar que la vida sin contenido, la vida que no tiene un contenido espiritual, no tiene ninguna finalidad y de esa vida no queda ninguna marca, no queda absolutamente nada. Dijimos entonces que todo esto nos muestra que la vida vacía, sin contenido espiritual, no tiene ninguna finalidad y de esto no queda nada. Esto es la diferencia con lo que es la vida material y la espiritual. Si yo quiero la materialidad también vuela como la misma sombra del pájaro que vuela, la materialidad también vuela. Dicen que el dinero va y viene, ¿no es cierto? Muchos quisieran que el dinero venga y no se vaya. Pero si viene y no se vaya, entonces quiere decir que no lo uso. Y si no lo uso, ¿para qué quiero que venga? ¿Está bien? Eso es una. Entonces, si yo tengo una vida material
donde el dinero y las cosas van y vienen, y por supuesto que yo no me voy a llevar nada de lo que yo tenga, me lo voy a llevar después de los 120 años, entonces vemos que es como la sombra que pasa, porque de todo esto no queda absolutamente nada. No, no lo dice acá, fue una idea que se me ocurrió nada más, pero espero que no les moleste a nadie. Ahora, sigue diciendo Rab Jacob Israel Cohen Baifus, sé que se libra acá. Me parece poder agregar y explicar que las palabras del Midrash. En el Midrash Rabuna, el nombre de Rabaja, él dice que la vida de la persona se compara con la sombra de ese pájaro que está volando. Y comparado con Shmuel, que lo compara con la sombra de las palabras, la diferencia es muy grande. Cada uno de ellos está hablando de una persona en una categoría diferente. Y nosotros encontramos en la Gemara, en el Tratado de Pesajim, que Rabba discutió sobre dos versículos que aparentemente se contradicen. Uno dice que cuando habla del favor de Hashem, Gadol ad Shamaim Hasdeja, es grande hasta el cielo tu favor. Y el otro versículo dice, porque es grande sobre el cielo tu favor. ¿Cómo puede ser? O está bajo el cielo o está sobre el cielo. Acá está hablando de dos personas. Una persona que hace el servicio a Hashem en nombre de Hashem, y otra que lo hace también, cumple los preceptos, pero no lo hace en nombre de Hashem, lo hace por determinados otros motivos, no sé por cuál, porque quiere que la gente lo vea, o porque piensa que si cumple va a tener una recompensa inmediata, o sea que lo quiere hacer como un cambio, hace un pacto con Hashem, mira Hashem, yo voy a cumplir y tú me vas a pagar. No sé, no sabemos por qué, pero no lo está haciendo en nombre de Hashem. El otro lo hace en nombre de Hashem, Hashem ordena, yo cumplo. Nos dice aquí que cuando una persona cumple los preceptos con una intención pura en nombre de Hashem, entonces esta persona se considera que está por encima del cielo y su recompensa está presente, está firme para siempre. En cambio, cuando no hacemos los preceptos en nombre de Hashem, todo llega hasta el cielo. Quiere decir que esta persona va a recibir la recompensa en este mundo y por supuesto la recompensa va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque nuestros sabios dicen que para una misvá no existe la recompensa en este mundo. No existe. Todo lo que Hashem nos puede dar en este mundo por un solo precepto, vamos a decir por una palabra de Torah que pronunciamos o escuchamos, toda la recompensa del mundo no alcanza para pagarla. Por eso Hashem nos va a pagar en el mundo venidero. De acuerdo a esto es posible decir que lo que dijo el Midrash, que Rabuna comparó los días de la persona como la sombra del pájaro que vuela, es una sombra que nosotros, si la llegamos a ver, la vemos por un instante muy pequeño nada más. Esto se habla de la persona que cumple los preceptos en forma, no en nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque es algo muy rápido. No es algo eterno, por supuesto. Y sobre esto hay una recompensa en este mundo. En cambio, Shmuel, él comparó la vida de la persona con la sombra de las palabras, que no tienen ninguna consistencia. Nosotros no entendemos qué es la sombra de las palabras. Se habla de la persona que cumple, que todos sus días no cumple. Todas sus personas, todos los días lo pasa en la vanidad. Por eso no hay nada, no hay absolutamente nada, ni aquí, ni allá, ni en ningún lado. Y sobre esta persona se puede decir
que los días de su vida no tienen ninguna consistencia. Otra cosa, nosotros estudiamos en el Midrash, en otro Midrash. Dijo Rab Pinjas, Oil be'evel yamav shel adam umesaper ketzel que no entienda nada. Se lo leí hace un rato nada más, ¿cómo puede ser que no entienda nada? Ma'ana yesh lo lahaim. A ver, por cuanto que es la vida de la persona si es nula y que umesefer umispar y los días también son como una sombra que pasa rápido, ¿cuál es el provecho que la persona tiene en la vida? Pregunta. Si la persona se ocupa en palabras de Torah, que son todo vida, que son vida las palabras de Torah, ese va a ser el provecho. Acá explica que en los días de la persona, que son como una sombra que pasa, solamente van a ser como la sombra que pasa cuando la vida la pasa en forma nula. Pero cuando la persona se ocupa de la Torah, que la Torah es vida, entonces en cada instante de su vida va a tener un alimento eterno, va a tener un sostenimiento eterno, y entonces no se va a considerar como una sombra. Por eso dice el Midrash que se ocupe de las palabras de la Torah, que son toda vida. Esto también con respecto a la bendición que los sabios dicen en el momento de la lectura de la Torah, cuando vamos a leer la Torah. Nosotros decimos, Bejaye Olam Natá Betojenu. La vida del mundo se plantó dentro nuestro. ¿Con qué? Con la Torah, por supuesto. Y de acuerdo como dijo el Gaón de Vilna, que lo primero que la persona necesita saber que es que nuestra Torah es nuestra vida, es lo que alimenta, lo que nos hace vivir. Esto es la Torah. Como los peces viven en el agua y si se separan del agua enseguida mueren. De la misma forma, cuando una persona se separa de la Torah, inclusive por un instante, enseguida se puede comparar con un muerto, lo aleno. Por eso nosotros bendecimos en la Torah, que es lo que alimenta nuestra vida. Y todo esto se explica con las palabras de la Gemara en el Tratado de Berajot, un relato muy muy conocido, pero lo vamos a recordar rapidito. Ahí preguntó Papos ben Yehuda, le contestó a Rabbi Akiva, ¿cómo es posible que tú no tengas miedo de ocuparte de Torah en el momento que hay un decreto del reino, de este reino malvado, sobre el pueblo de Israel, que no podemos ocuparnos de la Torah? El pueblo romano, el reino de Roma, decretó sobre Israel que estaba prohibido estudiar Torah. Y Rabbi Akiva estudiaba Torah públicamente, abiertamente a la vista de todo el mundo. Y Papos ben Yehuda le dijo, ¿cómo es posible que no tengas miedo? El gobierno decretó que van a castigar a la persona que estudie Torah, castigar, no un simple castigo, un castigo muy fuerte, por supuesto, castigar a la persona que estudie Torah, y tú estás enseñando Torah a todo el mundo, a la vista de todos, contra el decreto del reino. Le contestó Rabbi Akiva, yo te voy a contar, esto se compara, ¿con qué se compara esto? Se compara con un zorro que él pasa por la orilla del río y ve los peces que están saltando de un lado a otro. Saltan, los vemos que saltan así, van saltando así sobre la superficie del agua, y le dice, ¿por qué ustedes están ahí? ¿De qué se están escapando? Le pregunta el zorro. Le dijeron,
Nos estamos escapando de las redes de los pescadores. Ellos nos quieren cazar y nosotros nos estamos escapando de sus redes. Le dijo el zorro, ustedes quieren subir, suban aquí a la tierra, salgan del río y vamos a vivir nosotros juntos como vivíamos antes, en épocas pasadas, todos en paz. Le dijo a ellos, los peces le dijeron al zorro le dijeron, todos dicen que tú eres el más inteligente de los animales, el más pícaro, tú eres el más tonto. Así le dicen los peces. Si nosotros en el lugar de nuestra vida, que es el agua, tenemos miedo, en el lugar de nuestra muerte, que es la tierra, no más y más que vamos a tener miedo. Así le dice Rabbi Akiva a Papus Ben Yehuda, lo mismo es con nosotros. Ahora nosotros estamos sentados estudiando Torah. Y está escrito que esto es nuestra vida y lo que alarga nuestros días. Entonces, si nosotros nos tienen prohibido estudiar Torah, que es lo que nos da vida, la Torah nos da vida y si estudiamos Torah nosotros estamos viviendo. Pero si nosotros ahora vamos a anular la Torah, entonces más y más que tenemos que tener miedo. Nosotros con esto podemos aprender que con el estudio de la Torah, Shalideh Limud Torah Nishar Asman Kayam Lanesach Nesachim. Todo el tiempo que nosotros estudiamos Torah, ese tiempo queda grabado para la eternidad. Y ven Yeme Hayenu Ketzelo ver. Y no va a ser nuestra vida, los días de nuestra vida como la sombra que pasa, sino para los que no se ocupan de la Torah, lo leen. De acuerdo a esto, se van a explicar las palabras de nuestros sabios en el Tratado de Nidá, en el Talmud. Kol Shonea Alajot Bechol Yom, todo el que estudia leyes todos los días, se le asegura que va a tener mundo venidero. Como está escrito, Alijot Olam Lo, los caminos del mundo van a ser para él. Y la Gemara dice, no digas Alijot, no digas caminos, Ela Alajot, sino leyes. En vez de decir Alijot, di Alajot. Y explica el Rav Soloveitchik, se librajá, que hace falta explicar la intención del versículo sobre lo que es el estudio de la halajá, el estudio de la ley. Cuando dice Alijot Olam, dice los caminos eternos, y no digas caminos, sino di leyes. Esto no es posible como asuntos de este mundo. ¿Por qué? Porque no hay nada eterno en este mundo. Y por supuesto que los caminos de la persona en este mundo nunca van a ser eternos. Solamente cuando nosotros estudiamos Torah podemos considerar que estos caminos van a ser eternos porque son leyes o son estudios. Y así vamos a hacernos merecedores del mundo venidero. Por eso es que, junto con los estudios que nosotros tenemos, muy recomendable que todos entren al grupo de Telegram para recibir todos los días 2 leyes, por lo menos, para estudiar 2 leyes. Lleva nada más entre 2 y 5 minutos cada estudio y con eso nos llevamos al mundo venidero. Y esto es lo que dijo la Torah Ba Beyamim, que Abraham estaba entrado en años. Con Abraham, Yamab Ayu Haye Netzach, sus días eran vida eterna. ¿Por qué? Porque él se ocupaba solamente de la Torah y los preceptos. Un poquito más adelante, dice en la Perashá, Vayeratz Haebed Likrata. Después de que dice que Abraham estaba entrado en días, Abraham llama a su esclavo Eliezer,
su esclavo, era el mayordomo de la casa, era el anciano de la casa, era el que estaba en la casa, el que manejaba toda la casa. No sé si lo podemos llamar esclavo, pero también era el compañero de estudio de Abraham Avinu. Él sabía todo lo que sabía Abraham, todo lo sabía. Entonces, yo no creo que podamos decir em, que podamos decir que era el esclavo. Podemos decir que era el sirviente, o el ayudante, o el mayordomo de la casa. Y él lo manda, Hashem lo manda a buscarle la novia para Isaac. Y cuando llega, bueno, sabemos todo el asunto de Eliezer, que él quiere conseguir la novia, le hace tefilá a Hashem para conseguir la novia para Isaac. Y es una tefilá muy especial. Él le dice a Hashem, mira, yo voy a llegar donde están todas las niñas ahí sacando agua del pozo y le voy a pedir a la niña que esté ahí, le voy a pedir que me dé agua para tomar. Y si ella me dice, toma mi señor, toma agua y dale también a tus camellos, entonces esa va a ser la elegida para ser la esposa de Isaac Avinu. En realidad, en la Torá, en el Midrash, encontramos que así pasó. Baruch Hashem lo escuchó completamente a Eliezer, pero no solamente eso, Eliezer no venía solo venía con 10 camellos, 10 camellos cargados con riquezas, y cada camello había una persona que estaba llevando a cada camello. O sea que Rivka, que como sabemos tenía 3 añitos cuando estaba juntando agua, le dio de beber a Eliezer, le dio de beber a los 10 camelleros y a los 10 camellos también. Los camellos toman mucha agua. Cuando van por el desierto necesitan llenar la joroba. Y las personas que van por el desierto, y quién sabe cuántos días estuvieron andando en el desierto y pasando un poquito de sed, también toman mucha agua. Pero bueno, ya vamos a ver. Dice que corrió él, cuando la vio a Rivka, Eliezer, la Torá dice que ella corrió al encuentro de... Él corrió al encuentro de la niña. Todavía no sabía que era ella. Corrió al encuentro de ella y Rashi nos explica por qué. Porque él vio que las aguas subían a su encuentro. ¿Qué significa esto? ¿Él qué vio? Él vio que la niña se acerca al pozo para buscar agua. ¿Cómo hay que hacer para sacar agua del pozo? Hay que bajar el balde hasta donde está el agua y llenarlo, moverlo un poco para que se llene y después levantarlo. Pero ella no tenía que hacer eso. El agua subía, cuando ella se acercaba al pozo, el agua subía y ella solamente tenía que poner el balde ahí que se llene y llevárselo. Nada más. Él vio esto. Y que el agua suba al encuentro de Rivka, esto demuestra aparentemente que se trata de una mujer justa, una niña justa, 3 años. Una sadeket muy grande, aunque era muy pequeña. Entonces, la pregunta es una pregunta muy fuerte que ahora alguien me tiene que contestar. Yo no me voy hasta que alguien no me conteste. La pregunta es muy grande. ¿Por qué Eliezer necesita seguir probando a Rivka? Y dice, yo le voy a pedir que me dé agua, y si ella me dice que me va a dar agua a mí, y le va a dar agua a mis camellos, y a todos los ayudantes que tengo también, y a todos nos va a dar agua, entonces esta es la mujer. No alcanza con con lo que él acaba de ver, no alcanza con que él ve que el agua sube hacia ella, ¿no es suficiente? Escucho la respuesta.
Eh, no sé si esa es la respuesta, nunca escuché eso, pero es interesante. Es interesante. La respuesta es interesante, porque no se me había ocurrido que, bueno, los padres eran idólatras, el padre, el hermano. Labán es el hermano de Rivka, ¿no es cierto? Labán es el hermano, no era un malo, era un engañador, un estafador, un malvado, era todo lo que podamos imaginarnos, eso era. Todo lo malo que podamos imaginarnos era. Betuel, pobrecito, el papá de Rivka, pero bueno, murió envenenado. Ahí en ese mismo día murió envenenado porque Labán quiso envenenar a Eliezer y el ángel cambió los platos, como en las películas cómicas lo hago, no tengo rabín. Bueno, ¿alguna opinión más? No tantas. No, 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 usted no, usted no, usted, no sé, no la conocemos, creo que es la primera vez que la tenemos aquí con nosotros. ¿Puede ser? Ah, y ya se animó a contestar, muy bien. A ver. Wow. A usted le sopló alguien, parece. A usted le sopló alguien. Bueno. Está bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice aquí. Vamos a ver qué nos dice el yerno de Rav Shach, el Rav Zvi Bergman. Vamos a ver qué nos dice. La pregunta fue, ¿por qué? ¿Por qué él necesita seguir probando a Rivka después de que ve ese milagro de que el agua suba? A ver. De acá nosotros podemos ver, y así decía el suegro, el Rav Shach, acostumbraba a decir, que a pesar de que nosotros vemos una verdadera grandeza en el hecho de que, bueno, se está mostrando, desde el cielo nos está mostrando que se trata de una mujer justa, de que tiene una categoría especial, porque se le hace un milagro a ella que el agua suba, todavía no queda suficientemente claro para poder decir que es la mujer digna para Isaac. ¿Por qué? Tenemos que pensar algo, que Rivka va a construir a Isaac. Sabemos que mujer buena construye su casa, ¿no es cierto? Rivka tenía que ser, venía, como dijimos, de una casa de idolatría, y ella iba a construir a uno de nuestros Avot Kedoshim, y de ella iba a salir Jacob vino. Tenía que ser una mujer muy especial. El, el análisis más profundo que había que hacerse era en sus cualidades. No, está bien, el milagro muestra algo, el milagro muestra categoría, muestra que tiene una categoría especial, pero no me dice cuáles son sus cualidades. Y cuando nosotros vemos que ella hace favor, y en la forma que hace el favor, esto muestra cualidades. El Gaón de Vilna, en su explicación al Mishle, él trae sobre un versículo. El versículo dice, Exak vemosar alteref nitzra ki y hayeja. ¿Qué escribió sobre esto? No vamos a traducir el versículo. Lo principal en la vida de la persona es fortalecerse siempre en romper las cualidades. Romper, así dice, romper. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con cualidades no buenas y tenemos que romperlas. No solamente nacemos, vivimos con cualidades no buenas también. Y hay que romperlas. La finalidad nuestra es fortalecernos y romper las cualidades de las malas, por supuesto las buenas no. Romper esas malas cualidades, y si no lo hacemos, pregunta el Gaón de Vilna, si no lo hacemos, y escuchen la pregunta, si no lo hacemos, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos si no vivimos para romper nuestras cualidades?
esto para qué vivimos, para qué vivimos es una expresión muy fuerte. Es muy fuerte la expresión. Si nosotros nos ponemos a pensar, es algo terrible. Y las palabras del Gaón de Vilna, a las palabras de él le preguntamos, ¿es posible? ¿Es posible que tengamos que vivir así todo el tiempo rompiendo nuestras cualidades? Nosotros tenemos muchos preceptos. 613 preceptos no son pocos. Y cuando nosotros cumplimos los preceptos, no estamos rompiendo cualidades, no es un servicio importante lo que estamos haciendo. Vamos a suponer que, bueno, está bien, 613 son muchos, pero está hay un libro pequeñito del Hafez Haim que se llama Libro Compacto de los Preceptos, algo así, que habla sobre los preceptos que hoy en día podemos cumplir. Y por supuesto no son 613, son mucho menos. ¿Por qué? Porque hay muchos que no es posible. No tenemos Betamigdash, no todos estamos en la tierra de Israel, hay ciertas condiciones que no se cumplen, entonces hay preceptos que lamentablemente no podemos cumplir. Entonces, no me acuerdo cuánto es la cuenta, ahí es un libro que trata precepto por precepto de los que sí se pueden cumplir, pero bueno, está bien, cumplimos muchos preceptos. Entonces, y yo tengo que decir que si no rompo mis cualidades, ¿para qué vivo? Y vivo para cumplir preceptos, vivo para estudiar Torah. ¿Que no alcanza con eso? Por eso es muy fuerte lo que dice el Gaón de Vilna. Nosotros tenemos 248 preceptos para hacer y 365 prohibiciones que tenemos que cuidar. Y entonces, el valor de cada precepto es eterno, como dijimos. De la misma forma, la Torá, la obligación de la Torá es, perdón, cada palabra de la Torá es un precepto también que cumplimos. Y con seguridad que no tenemos idea de la grandeza de la Torá, que es mucho más que lo que está diciendo, con seguridad que nosotros no tenemos idea está bien, no tenemos idea de la grandeza de la Torá como la tiene la idea el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna era como un ángel. Muchos decían que no era una persona, no podía ser una persona. El Gaón de Vilna era una grandeza era algo tan especial que no podía ser una persona. Mucha gente lo decía. Él sabe mucho mejor que nosotros qué son los preceptos de la Torá. Y con todo eso, él dice que sin romper los preceptos, ¿para qué vivimos? Quiere decir que es algo importante. No podemos decir que lo dijo así como así, no se puede decir. Para explicar esto vamos a decir que la finalidad principal de la Torá es, por supuesto, de acuerdo a la voluntad de Hashem, hacer el bien a sus creaciones. Esta es la voluntad de Hashem, para eso Él creó el mundo. Hashem Baraj creó el mundo todo para hacernos el bien. Y no hay diferencia para Él si nosotros, por ejemplo, no hay diferencia para Hashem si cuando nosotros tenemos que degollar un animal, si lo degollamos por el cuello o lo degollamos por el pecho. Hay alajot que nosotros tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque así son las leyes y sabemos de qué manera hay que degollar un animal, de qué manera hay que hacer esto o lo otro. Cada cosa tiene sus leyes y nosotros, la Torá nos enseña, cada paso que nosotros damos nos enseña la Torá. Pero para Hashem no hay diferencia. Nosotros tenemos una forma para atarnos los zapatos, una forma para cortarnos las uñas en un orden determinado. Pero si nosotros hacemos otra cosa, esto a Hashem no le suma ni le resta.
Hashem no necesita que yo cumpla las cosas como dice la Torá o como dicen nuestros sabios. Pero, por supuesto que su voluntad es que nosotros cumplamos su voluntad. Eso es lo que Él quiere, que nosotros cumplamos su voluntad. Pero si nosotros lo hacemos o no lo hacemos, no le suma ni le resta. A Hashem no le va a faltar algo si yo cumplo menos preceptos. Y tampoco va a ser más rico si yo cumplo más preceptos. Esto a Hashem no le cambia. Entonces, también vamos a ver que está dicho sobre Job. Im sadakta ma titenlo. Si tú tienes razón, ¿qué es lo que le estás dando a Hashem? Así está diciendo. ¿Qué significa esto? Que el cumplimiento de los preceptos y lo alenu, una persona que peca, esto, como dijimos, no le aumenta ni le disminuye a Hashem, sino que esto es algo que yo me estoy haciendo a mí mismo, es algo conmigo mismo. Si yo cumplo preceptos, yo voy a sentirme más lleno. Y si yo hago pecados, lo aleno, esto me va a perjudicar a mí. Va a bajar mi categoría, va a bajar mi vida, va a bajar. Cumplir los preceptos, esto me trae bendición, me trae felicidad, me llena el alma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de que la finalidad del cumplimiento es solamente para hacer el bien a sus creaciones? Significa que lo que dicen nuestros libros sagrados sobre el asunto, que Akadosh Baruj Hu quiere que nuestra alma se alimente para el futuro de un pan que no sea de un pan de vergüenza. ¿Por qué? El alma va a llegar al cielo y el alma va a vivir eternamente. Si yo cumplí preceptos, el alma va a estar bien gordita, va a tener un depósito, va a tener la heladera llena, el refrigerador va a estar lleno y va a tener todo para comer eternamente en el mundo venidero. Pero si yo no cumplí preceptos, entonces el alma va a tener que alimentarse del pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza, un pan que es de regalo, que no equivale a lo que la persona trabajó para ganarlo. Yo no hice nada, no cumplí preceptos. Y entonces en el cielo llega mi alma, después de los 120 años, y recibe el pan de la vergüenza, un pan de la vergüenza, pan, no es esa la palabra, no me acuerdo, no trae aquí la palabra exacta, nada más de, no me acuerdo la palabra. Bueno, pero ese es el sentido. Va a recibir el pan de favor solamente. Y no va a recibir por lo que hizo en este mundo. ¿Cómo nosotros recibimos la recompensa? ¿Cómo nosotros recibimos la recompensa? La recompensa se da de acuerdo a mi esfuerzo, a mi inversión en el servicio a Hashem. Así fue creado, así Hashem hizo a sus creaciones en este mundo. Y este es el camino del servicio en el cumplimiento de los preceptos de la Torá. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que acá el castigo por un precepto no es un defecto. No es un defecto provocado por este hecho del pecado en sí mismo o por no haber cumplido un precepto. No es esta la consecuencia. Acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una guerra con el instinto del mal sobre los hechos que estamos haciendo. Si una persona peca es otro asunto. Estamos hablando ahora de los preceptos. Nosotros estamos cumpliendo. Cumplimos todo. Pero el frente de batalla
Puede ser que el tema de que el instinto del mal nos haga pecar, puede ser que pase en forma, no sé, por ahí, en alguna frontera, en algún límite por ahí. Pero el frente de batalla, la guerra principal, guerra principal es con las, las cualidades. Las cualidades que son la raíz de las acciones. De acuerdo a nuestras cualidades son nuestras acciones. Cuando nosotros tenemos buenas cualidades, las acciones de raíz ya tienen un principio bueno. Encontramos entonces que el castigo a la persona es por estar golpeado en sus cualidades, por tener cualidades no buenas o por falta de fe. Que todo esto está contra la voluntad de Hashem, todo esto pasa por la voluntad de Hashem y todo esto provoca que mis acciones no sean en nombre de Hashem. Por ejemplo, el instinto del mal no me va a decir que coma carne de cerdo. No me va a decir esto. Pero, ¿por qué? Porque eso va a demostrar un renegar, hacer algo en contra, de la misma forma que tampoco el instinto del mal no me va a decir que no cumpla Shabbat. Porque de repente, ¿qué va? No, ¿cómo Shabbat? No tienes nada que hacer, estás aburrido. Mira, Shabbat, ¿sabes qué? Shabbat, cuando hay que enciende las velas, te cruzas de brazos y esperas a que salgan las estrellas al otro día. 25 horas cruzado de brazos. ¿Esto es Shabbat? Entonces el Yetzer Hará me va a decir, mira lo que estás haciendo. Esto no me va a decir que no cumpla Shabbat. Me va a buscar que yo me canse de esto o que no lo cumpla como lo tengo que cumplir. El Shabbat no es cruzarse de brazos 25 horas, por supuesto. Acá hay una cualidad que va a provocar que yo no cumpla un precepto. Cualidad que normalmente va a ser el no tener deseo de hacer algo. Y esta es la guerra con el instinto del mal. Nuestra misión, nuestro trabajo, ¿cuál es? Es romper estas cualidades malas y ¿qué hacer? De esta manera, son las cualidades malas que nos molestan al servicio con Hashem. Y esto nosotros tenemos que romperlo. Nosotros podemos decirle al Yetzer Hará, espera un poquito. Tú me dices, yo no me voy a quedar cruzado de brazos todo el Shabbat. Tengo muchas cosas que hacer en Shabbat. Pero también tengo muchas cosas que hacer antes. Y si no las hago, entonces después tampoco voy a poder hacer en Shabbat. El que está escrito que el que no preparó para Shabbat no va a comer en Shabbat. Entonces, la víspera de Shabbat tenemos que prepararnos para Shabbat con toda la preparación que corresponde. No solamente la comida, no solamente preparar también lo que vamos a hablar en Shabbat. Nos vamos a sentar en la mesa y vamos a traer palabras de Torah, cómo vamos a cantar, tal vez hay alguno que ensaye las canciones antes también, ¿por qué no? Para cantar mejor. Yo no las ensayo porque igual no tengo ningún arreglo, ¿no es cierto? Por más que las ensayo no, igual voy a cantar mal, pero no importa. La cuestión es disfrutar el Shabbat, prepararnos para el Shabbat para disfrutarlo. Y esto es un cierto trabajito que nos puede llevar a prepararnos para disfrutar mejor el Shabbat. Así con todos los preceptos. Cuando nosotros invertimos, cuando la guerra con el instinto del mal es una guerra contra la molestia que nos hace el instinto del mal para que no podamos cumplir el precepto como corresponde. Entonces ahí se entiende la profundidad de las palabras del Gaón de Vilna, que el que no se fortalece para romper las cualidades, ¿para qué vive? Si yo no me fortalezco para cumplir el Shabbat como corresponde, entonces ¿para qué vivo? ¿Para que cuando empiece el Shabbat me cruce de brazos y esté esperando que el Shabbat termine? No.
Eso no es vida, por supuesto. En cambio, el Shabbat se lo puede vivir de una forma muy especial. El Rabbi Eliyahu Lupian, Sejasei Lebrajá, contó en una de sus conferencias un relato nada común. Y así fueron sus palabras. Hablaba sobre un vendedor de diamantes que tenía una riqueza muy grande. Él salió al camino en su carroza, impulsada por 2 fuertes caballos y acompañado por su perro. Al lado de la carroza corría un perro, que era un perro guardián, muy fiel a él, que iba por el camino al costado de la carroza. De pronto el perro empezó a ladrar muy fuerte y los ladridos y los alaridos de este perro molestaban el descanso del patrón. El hombre estaba en la carroza, estaba disfrutando del camino y le molestaban los ladridos del perro tan fuertes. El hombre agarró, un poco cruel, vamos a decir, agarró una correa y empezó a pegarle al perro para que cierre la boca. Pero el perro seguía, pero eran gritos de muerte. En un momento, el perro se paró entre las patas de los caballos para impedirles seguir avanzando hasta que detuvieron la carreta. En ese momento, la paciencia del dueño se terminó, se bajó de la carroza y empezó a pegarle al perro con una crueldad terrible, con toda su fuerza, hasta que el perro quedó tendido en el piso, sangrando, pobrecito. La carroza siguió su camino, pero después de que anduvieron un camino, al hombre le agarró Baruch Hashem, se le despertó la piedad por su fiel perro. Y entonces le indicó al cochero, le indicó, volvemos para atrás para levantar al perro y curarle las heridas, lo que haga falta, yo lo tengo que curar. Bien, llegaron al lugar donde el hombre lo había golpeado y le había derramado sangre y el perro no estaba. Había una mancha de sangre muy grande en el lugar donde el perro había quedado tendido. ¿Pero dónde está el perro? Vieron por las huellas de sangre que se veían que el perro empezó a ir hacia atrás, hacia el lugar de donde venían, donde ellos vinieron. Y fueron siguiendo las huellas, fueron siguiendo las gotas más que las huellas, las gotas de sangre. Y no se alejaron demasiado y a sus ojos se reveló algo terrible. El perro tendido en el piso y agonizando prácticamente. Cuando el perro murió, el hombre ordenó levantar al perro, ponerlo sobre la carroza, y en ese momento se reveló, para sorpresa de todos, por qué el perro estaba ladrando tanto. Porque bajo su cuerpo había un paquete muy grande de diamantes que se había caído de la carreta. Ahora todos entendieron que el perro, tan fiel, él vio cómo se cayó el paquete y por eso su comportamiento tan extraño, por eso ladraba tan fuerte. El perro hizo todo, ¿para qué? Para despertarlos, para que todos se den cuenta de lo que se había caído y nadie se dio cuenta.
Y cuando lo golpearon y lo dejaron tirado sangrando, él con las pocas fuerzas que le quedaban, llegó hasta el lugar donde había caído el paquete y dejó caer su cuerpo encima para que nadie lo robe. Rab Eliyahu Lupián, que está contando esta historia, terminó la historia y pregunta: ¿a este perro le corresponde una recompensa por su fidelidad tan grande? Quiero escuchar. A ver. Quiero escuchar alguna respuesta si es que no se durmieron. ¿Le corresponde a este perro una recompensa por su fidelidad? Ajá. Una señora dice que sí. ¿Nadie más dice nada? ¿Quién más? Bueno, cuando los perros callaron porque no ladraron, cuando los judíos se escapaban de Egipto, no ladraron, Hashem les dio que todos los animales muertos sin ser degollados sean el alimento para ellos, porque ellos cerraron su boca, algo que nosotros no sabemos hacer. Así dice el Hafez Haim en el libro de Shemirat Halashon. Dice, los perros, ellos pudieron guardar silencio cuando Hashem les pidió. Nosotros no guardamos silencio. Bueno, ¿qué dijo Raúl Lupián? ¿Alguien le va a pagar una buena recompensa a los perros que muestran su fidelidad con sus patrones o que muestran su sacrificio? La respuesta es no. Así dijo el Rab. Y gritó y agregó. Dijo, esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza del perro. Nosotros conocemos al perro como el perro fiel. El perro fiel. Los perros son fieles. Nosotros le vamos a dar una recompensa a las palomas porque desde que nacen hasta que se mueren están con su misma pareja. No. Esa es la naturaleza de las palomas. Desde que nacen hasta que mueren, no se divorcian, no hay juicios, no hay nada. Las palomas son fieles una a la otra, siempre. Y el perro es el perro fiel, el que siempre ayuda a su dueño. Entonces, ¿cuándo corresponde recompensa? ¿Cuándo? La recompensa llega cuando rompemos la naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza, tenemos cualidades naturales. Vinimos al mundo a romper esas cualidades naturales, las que no son buenas, por supuesto, a romperlas. Y cuando nosotros rompemos esas cualidades, porque rompemos la naturaleza y la voluntad común que nosotros tenemos para tener la voluntad, para hacer según la voluntad de Hashem, ahí tenemos recompensa. Y ahí se entiende para qué vinimos, para qué vivimos. Chao, shalom.